Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando el temario de las oposiciones de auxiliar administrativo que se han convocado para el Ayuntamiento de Torrós, Málaga, y que en este tema 2 vamos a estudiar las Cortes Generales, su concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas, el Gobierno y la Administración, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Comenzamos con las Cortes Generales. Están reguladas en el título tercero de la Constitución Española, del artículo 66 al artículo 94. Este título, a su vez, se divide en 3 capítulos: de las cámaras, de la elaboración de las leyes y de los tratados internacionales. En el capítulo primero, lo que hace la Constitución es explicarnos cómo están compuestas las Cortes Generales. En el capítulo segundo se recoge el proceso de elaboración de las leyes, que es la función principal de las Cortes Generales como poder legislativo. Y en el capítulo tercero se recogen los tratados internacionales, que resultan ser una forma de legislar con otros países. A continuación pasamos a desarrollar cada uno de estos capítulos, comenzando con el capítulo primero. Las Cortes Generales representan al pueblo español. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y son inviolables. De la inviolabilidad hablaremos más adelante. Están formadas por 2 cámaras, el Congreso y el Senado. Y debéis tener en cuenta que, aunque para todos los ciudadanos resulta ser más relevante el Congreso, resulta ser la Cámara Baja, y el Senado, sin embargo, es la Cámara Alta. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la demarcación que se toma como criterio para distribuir los escaños, tomando en consideración el conjunto de votos emitidos en la misma. Para cualquier proceso electoral, el territorio se divide en circunscripciones a las que se le atribuye un número de escaños a elegir. En el caso de España, para la elección de diputados y senadores, cada provincia conforma una circunscripción. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla son consideradas cada una de ellas como una circunscripción. A cada una de estas demarcaciones se le asigna un número de diputados mínimos y el resto se distribuyen de manera proporcional a la población, teniendo en cuenta que, como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Y las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. El Senado es la Cámara de Representación Territorial, es decir, que al igual que en el Congreso lo que está representado son los diferentes partidos políticos, en el Senado lo que está representado son los diferentes territorios de España. Además, la Constitución señala que en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores. Las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, eligen 3 senadores, y las islas o agrupaciones como son Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, elige un senador cada una de ellas.
Por su parte, Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 senadores. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. En vídeos posteriores, cuando lleguemos a la organización de la Junta de Andalucía, estudiaremos más en profundidad el concepto de Asamblea Legislativa. El Senado es elegido por 4 años y el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, teniendo en cuenta que inelegibilidad se refiere a que desde un principio la persona, por determinadas circunstancias que establezca la ley, no puede salir elegido como diputado o senador. Sin embargo, la incompatibilidad son causas por las que esa persona puede salir elegido como diputado o senador, pero siempre que renuncie a otro cargo que sea incompatible con el de diputado o senador. Por ejemplo, una causa de inelegibilidad para ser diputado o senador sería no tener 18 años en el momento de la elección. Sin embargo, una causa de incompatibilidad sería una persona que ejerce como juez y se presenta como diputado o senador. En este caso, sí podría salir elegido para tales cargos, pero debería dejar de ejercer el cargo de juez mientras ejerce como diputado o senador. Estas causas de inelegibilidad e incompatibilidad afectarán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, y a los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. También los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad e inmunidad. La inviolabilidad se refiere a que un diputado o senador no es responsable por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones propias de diputado o senador. La inmunidad se refiere a que los diputados y senadores solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Las cámaras también podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas
una vez que éste haya sido agotado. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Y en cada cámara habrá una diputación permanente que estará compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representará a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Una vez expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de senadores y diputados es personal y no se puede delegar. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Continuamos con el capítulo segundo, dedicado a la elaboración de las leyes. Para comprender el procedimiento de elaboración de las leyes, debemos saber antes qué tipo de leyes tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, encontramos a la Constitución española, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Después, debemos distinguir entre leyes que nacen del Poder Legislativo, entre las cuales encontramos a las leyes orgánicas y a las leyes ordinarias, y las leyes que nacen del Poder Ejecutivo, como son los decretos legislativos y los decretos leyes. Por debajo de estas tenemos a los reglamentos y a los actos administrativos. De todas ellas iremos hablando a lo largo de este capítulo. El artículo 81 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y todas las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que no afecten a materias reservadas a la ley orgánica. A esto es a lo que se le llama delegación legislativa. Para entender este concepto debéis tener antes muy claro tres conceptos: la división de poderes, la jerarquía normativa y la iniciativa legislativa. En España existe la división de poderes que se materializa en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es aquel que se integra por jueces y magistrados. El poder legislativo es aquel que se integra por las Cortes Generales, que están compuestas, como ya hemos estudiado anteriormente, por el Congreso y por el Senado. Y el poder ejecutivo se integra por el Gobierno y la Administración. Al concepto de jerarquía normativa ya nos hemos referido anteriormente cuando he explicado el tipo de leyes que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, la iniciativa legislativa no es otra cosa que la capacidad para iniciar un procedimiento a través del cual puede elaborarse una ley. En nuestro ordenamiento jurídico, esta iniciativa a nivel estatal le corresponde al Gobierno y al Congreso y al Senado. Y a nivel autonómico le corresponde a las asambleas legislativas, que son los órganos equivalentes a las Cortes Generales.
Por último, esa iniciativa legislativa le corresponde también al pueblo español. Para entender la delegación legislativa, nos interesa conocer cómo, por un lado, las Cortes Generales, es decir, el poder legislativo, puede elaborar leyes, y por otro, cómo el Gobierno, es decir, el poder ejecutivo, puede llevar a cabo esta elaboración. En las Cortes Generales, el procedimiento para esa elaboración de las leyes es el siguiente. El Congreso de los Diputados aprueba un proyecto de ley que consiste en un borrador de la ley que se quiere publicar. Una vez aprobado este proyecto de ley, se pasa al presidente del Senado y éste lo somete a deliberación de todo el Senado, el cual puede hacer dos cosas y lo hará en el plazo de 2 meses, que se puede reducir al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Una de ellas sería oponer su veto, es decir, expresar que no quiere que ese proyecto de ley salga adelante. Para esto necesita mayoría absoluta del Senado. En este caso, el proyecto de ley se devuelve al Congreso. El Congreso entonces tiene que ratificar por mayoría absoluta ese veto y si no consigue dicha mayoría y transcurren 2 meses, se podrá ratificar por mayoría simple. La segunda opción que tiene el Senado es la de presentar enmiendas, es decir, lo que quiere en este caso el Senado es que se modifique algo de ese proyecto de ley antes de que se le presente al Rey para que éste lo promulgue y lo sancione y pueda ser publicado. En este caso también se devuelve al Congreso y éste tendrá que decir si está de acuerdo o no con esta enmienda. Para ello se llevará a cabo una votación en la que será necesaria mayoría simple. Una vez que finaliza todo este procedimiento de elaboración de las leyes, entre el Congreso y el Senado, si ese proyecto de ley se aprueba como ley, se debe presentar ante el Rey, que promulgará y sancionará dicha ley, y la misma se publicará y entrará en vigor. Solo en ciertos casos de gran trascendencia, esa ley se podrá someter a un referéndum antes de presentarla al Rey para su promulgación y sanción en el plazo de 15 días. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una vez que ya sabemos cómo se elabora una ley por el Poder Legislativo, es decir, por las Cortes Generales, debemos estudiar cómo se lleva a cabo esa iniciativa legislativa por el Poder Ejecutivo, es decir, por parte del Gobierno, y es aquí donde nos toca hablar de la delegación legislativa. Para estudiarla debemos acudir al artículo 82 de la Constitución Española, que nos dice que aunque la elaboración de las normas es una función principal del Poder Legislativo, en determinadas ocasiones este Poder Legislativo lo delega en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, aunque no sea una función principal del mismo. Para llevar a cabo esa delegación se utilizan 2 mecanismos: la ley de base, que es una ley a través de la cual las Cortes Generales establecen los principios por los que se tiene que regir el Gobierno y de los que no se puede salir cuando dicta su propia norma por delegación, y esta ley de base se utiliza cuando su objeto sea la formación de textos articulados. El otro mecanismo sería la ley ordinaria, que son las leyes normales por las que legislan las Cortes Generales y que se utiliza cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Es importante que comprendáis la diferencia entre un texto articulado y la refundición de textos legales en uno solo. Como ya he comentado, la expresión texto articulado va unido con la ley de base, y es porque esta ley, en lugar de tener artículos, tiene base. Por ejemplo, base primera, base segunda, etc. Y la función del Gobierno precisamente es convertir esas bases en artículos, es decir, que tiene que desarrollar una regulación completa a partir de las condiciones, instrucciones o indicaciones que le han de dar las Cortes Generales. El decreto legislativo que surge de este tipo de delegación se denomina texto articulado.
En este caso debemos distinguir por un lado las bases que contiene la ley de bases, es decir, esa base primera o esa base segunda que hemos comentado anteriormente, que no se aplica a los ciudadanos, ya que van destinadas únicamente al gobierno, y por otro lado debemos distinguir las disposiciones que se han desarrollado posteriormente y que ya se incluye en el texto articulado, que son las que se aplican a los ciudadanos una vez que se hayan publicado y entren en vigor. En cuanto a los textos refundidos que van unidos al concepto de ley ordinaria, la finalidad que se persigue es refundir un conjunto disperso de textos legales sobre una materia y el decreto legislativo que resulta de ello es un texto refundido. Una vez aprobado el texto refundido, quedan derogados los textos legales que han sido objeto de esa refundición. Esta delegación legislativa debe cumplir unos requisitos que son los siguientes. Se debe otorgar de forma expresa para una materia concreta. Debe fijar el plazo para su ejercicio. Se agota por el uso que de ella se haga. Y se entiende hecha al Gobierno sin posibilidad de delegación por su parte en otro órgano. La delegación legislativa debéis verla como si fuera una caja y dentro de la misma se incluyen otras dos cajas. Una sería los decretos legislativos y otra los decretos leyes. Es decir, que cuando las Cortes Generales les concede la posibilidad de dictar normas sobre determinadas materias, el Gobierno puede utilizar bien los decretos legislativos o bien los decretos leyes. Y ahora debemos saber cuándo puede utilizar uno u otro. La regla general es que el Gobierno dicte normas a través de un decreto legislativo y solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad utilizará los decretos leyes. Estos decretos leyes no los podrá utilizar el Gobierno para regular materias que afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Además, estos decretos leyes tienen otra especialidad, y es que antes de publicarse se deben llevar ante el Congreso y sobre ellos habrá un debate tras el cual se someterá a una votación de la totalidad del Congreso en un plazo de 30 días, para ver si lo convalida y lo publican como ley o quedan derogados. Seguimos con el capítulo 3 de las Cortes Generales dedicado a los tratados internacionales. La Constitución establece que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. Tratados de carácter político. Tratados o convenios de carácter militar. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o que exijan medidas legislativas para su ejecución. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.
Continuamos con el segundo epígrafe de este tema, que se refiere al gobierno y a la administración, que juntos forman el poder ejecutivo. El gobierno y la administración se regulan en la Constitución española en su título cuarto. También se regula en su propia Ley 50/1997 de 27 de noviembre, que es la ley que vamos a estudiar en este vídeo. Se regula en los reales decretos del presidente del Gobierno sobre la composición y la organización del mismo, así como de sus órganos de colaboración y apoyo. Y se regula también en las disposiciones organizativas internas de funcionamiento y actuación que emanan del presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, que es la capacidad para dictar reglamento. Todo ello de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Se compone de un presidente, vicepresidente en su caso, ministros y todos los demás miembros que establezca la ley. Tanto el vicepresidente como los ministros son nombrados y separados por el rey, a propuesta del presidente del gobierno. La separación de los vicepresidentes del gobierno llevará aparejada la extinción de dicho órgano, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del que se haya separado. Los ministros sin cartera pueden existir o no. En el caso de que existan, se determinará por Real Decreto el ámbito de sus funciones, la estructura administrativa y los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario. No pueden ejercer cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni tampoco actividad profesional o mercantil alguna. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. El Gobierno en funciones, que es un gobierno provisional hasta que toma posesión el nuevo Gobierno, no podrá ejercer las siguientes facultades: aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y tampoco puede presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo. Os recuerdo que el sufragio activo es el derecho que todo ciudadano tiene a votar y que el sufragio pasivo es el derecho que tiene todo ciudadano a presentarse como candidato a unas elecciones. También se requiere no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por una sentencia judicial firme. Y se requiere reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la ley que regule el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, pérdida de la confianza parlamentaria previsto en la Constitución. Estamos hablando de la cuestión de confianza y de la moción de censura. Y también cesa por dimisión o fallecimiento de su presidente. En este caso, el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Las reuniones se realizan en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Vamos a ver el Consejo de Ministros, que es el órgano colegiado del Gobierno. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado. Excepcionalmente podrán asistir también otros altos cargos cuando sean convocados para ello. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y de las sesiones del Consejo de Ministros se levantará un acta en la que debe figurar las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes,
los acuerdos adoptados y los informes que se hayan presentado. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las comisiones delegadas del Gobierno. Dicha avocación la propone el presidente del Gobierno, se realiza mediante un acuerdo motivado y contra ella no cabe recurso. Os recuerdo que aquí en este canal tenéis un vídeo en el que explico todo lo relativo a la avocación. En cuanto a las comisiones delegadas del Gobierno, se crean, se modifican y se suprimen por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno, y esto se lleva a cabo por Real Decreto que deberá contener el miembro del Gobierno que asume la presidencia de dicha comisión, los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la comisión, el miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma, el régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencias. Los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno son los siguientes. Los secretarios de Estado, que se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del Gobierno, a cuyo departamento pertenezcan. Los secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado y son responsables directos de la ejecución de la acción del Gobierno o de la presidencia del Gobierno, y actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezca, salvo cuando estén adscritos a la presidencia del Gobierno, en cuyo caso actúan bajo la dirección del presidente. Tenemos también la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios como órganos de apoyo y colaboración, que están integradas por los titulares de las Secretarías de Estado y sus secretarios de diferentes departamentos ministeriales. Asisten al abogado general del Estado y a los altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente. Estarán presididas por el vicepresidente del Gobierno, ministro de la Presidencia en el caso de que el vicepresidente no pueda hacerlo, y en caso de ausencia de ambos, por el ministro que corresponda, según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. La secretaría la ocupará el subsecretario de la Presidencia y, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, se ocupará de ella el director del secretariado del Gobierno y las deliberaciones serán reservadas. Otro órgano es el Secretariado del Gobierno, que es un órgano de apoyo al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios, y estará integrado en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia. Por último, tenemos a los gabinetes, que son órganos de apoyo técnico del presidente del Gobierno, vicepresidente del Gobierno, ministro y secretario de Estado. El gabinete de la presidencia del Gobierno se regula por Real Decreto del presidente y el resto de gabinetes se regula por ley del Gobierno. Las retribuciones se determinan por el Consejo de Ministros. Los directores de los gabinetes del presidente, vicepresidente y ministro son nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, y los directores de los gabinetes de los secretarios de Estado son nombrados y separados por orden ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros, y cesará automáticamente cuando cese el titular del cargo del que dependa. En cuanto a las suplencias, se rigen de la siguiente forma. Al presidente del Gobierno lo sustituye el vicepresidente o los ministros, y la suplencia de los ministros será determinada por Real Decreto del presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. Los secretarios de Estado serán sustituidos si son del mismo departamento,
Se determinará dicha sustitución según el orden de precedencia, que se derive del Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio. Y los secretarios de Estado que dependan directamente de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el presidente. En cuanto a la delegación de competencias, el presidente del Gobierno puede delegar sus competencias en los vicepresidentes y en los ministros. Los ministros pueden delegar sus competencias en los secretarios de Estado, en los subsecretarios que dependan de ellos y en los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio. El Consejo de Ministros, por su parte, puede delegar sus competencias en las comisiones delegadas del Gobierno. Hay que tener en cuenta que no son delegables las funciones atribuidas directamente por la Constitución. Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros, las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno y las competencias atribuidas por una ley que prohíba expresamente dicha delegación. En cuanto a las decisiones que toma el Gobierno, es importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Las decisiones que aprueban decretos legislativos y decretos leyes se denominan reales decretos legislativos y reales decretos leyes. Las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente se denominan reales decretos del presidente del Gobierno. Las decisiones que aprueban normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica se denominan reales decretos acordados en Consejo de Ministros. Las decisiones de dichos órganos colegiados que no deban adoptar la forma de real decreto se denominan acuerdos del Consejo de Ministros. En cuanto a las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados, se denomina acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno y tales acuerdos revestirán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos ministros. Las disposiciones y resoluciones de los ministros se denominan órdenes ministeriales, y cuando la disposición o resolución afecte a varios departamentos, en ese caso revestirá la forma de orden del ministro de la Presidencia. En cuanto a la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, la Ley del Gobierno establece lo siguiente. La elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de Real Decreto Legislativo y normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento que vamos a ver a continuación. Se abre una consulta pública antes de elaborar el texto, en la cual los ciudadanos afectados y las organizaciones representativas pueden opinar sobre la norma. Se puede prescindir de la consulta pública en la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a ésta. Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifique, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, cuando no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia y en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas que vamos a ver a continuación. El plazo de consulta pública en ningún caso será inferior a 15 días naturales. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una memoria del análisis de impacto normativo que deberá contener los siguientes apartados: la oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, el contenido y análisis jurídico, el análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias, el impacto económico y presupuestario. Se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas,
con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. Impacto por razón de género, un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública y un impacto por razón de cambio climático. Recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, estudios y consultas, y los informes preceptivos se emitirán, salvo que normativamente se establezca otra cosa, en un plazo de 10 días o en un mes cuando el informe se solicite a otra administración o a un órgano u organismo que esté dotado de especial independencia o autonomía. Si son urgentes, deberán emitirse en un plazo no superior a la mitad de la duración de lo indicado anteriormente. También se podrá abrir, además de la consulta pública, una audiencia pública, cuando la norma afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas, y el plazo mínimo de esta audiencia e información pública será de 15 días hábiles y podrá ser reducido hasta un mínimo de 7 días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. El trámite de audiencia e información pública solo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público y no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o cuando se considere conveniente. Cumplidos todos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretario de Estado y su secretario y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyecto de ley, su remisión al Congreso de los Diputados y, en su caso, al Senado. También la Ley del Gobierno regula la tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado. Esta tramitación urgente la acuerda el Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, para la elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos: cuando fuera necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea, y cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exija la aprobación urgente de la norma. La tramitación por vía de urgencia implicará que los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en esta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. No será preciso el trámite de consulta pública y la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba. Continuamos avanzando en este tema 2 y vamos con el tercer epígrafe, que trata sobre el Poder Judicial, en el cual se integra el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial se encuentra regulado en el título 6 de la Constitución Española y a continuación vamos a ir desarrollando cada uno de sus artículos. El artículo 117 de la Constitución Española establece que la justicia emana del pueblo. Se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, y son independientes, que quiere decir que el juez o magistrado no puede sufrir influencia en sus funciones. Inamovibles, que se refiere a que sólo podrán ser separados, suspendidos, jubilados o trasladados en las causas y formas establecidas en las leyes. Son responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes.
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. El principio de unidad jurisdiccional se manifiesta en tres aspectos a destacar. Por un lado, que la jurisdicción es única e indivisible. Por otro lado, que la existencia de diferentes tribunales solo supone una diversa manifestación de una única jurisdicción. Y por último, que la unidad jurisdiccional se predica territorialmente de todo el Estado, cuya extensión supone una unidad jurisdiccional. Solo existirá una única organización judicial compuesta por diferentes juzgados y tribunales. La Constitución también en este artículo establece que se prohíben los tribunales de excepción. Por su parte, el artículo 118 establece que es obligado cumplir las sentencias y todas las demás resoluciones firmes que dicten los jueces y tribunales. Y es obligado también prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo que se haya resuelto. El artículo 19 establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. El artículo 120 establece que las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y las sentencias que se dicten serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. El artículo 121, por su parte, establece que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Establece el artículo 122 que la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formará un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascenso, inspección y régimen disciplinario. Y dicho Consejo se renovará en su totalidad cada 5 años, contados a partir de la fecha de su constitución. Estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el presidente del Gobierno, por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. También estará formado por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12, es decir, 6 propuestos por el Congreso y 6 propuestos por el Senado, se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. Y 8, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado, se elegirán entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Todos se elegirán por mayoría de 3/5. El vicepresidente será nombrado por mayoría absoluta por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del presidente. Y otros órganos del Consejo General del Poder Judicial son el Pleno, comisiones que pueden ser permanentes, disciplinaria, de asuntos económicos y de igualdad, secretario general, servicio de inspección,
gabinete técnico, escuela judicial, centro de documentación judicial y oficina de comunicación. El artículo 123 establece que el Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España y es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que será el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la forma que determine la ley. Por su parte, el artículo 124 se refiere al Ministerio Fiscal, que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, ya sea de oficio o ya sea a petición de lo interesado. Y además tiene por misión velar por la independencia de los tribunales y procurar, ante esto, la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Una vez que ya hemos estudiado el título sexto de la Constitución completo dedicado al Poder Judicial, a continuación lo que vamos a hacer es ir repasando artículo por artículo y he subrayado en negrita aquellos conceptos que más suelen repetirse como preguntas de examen. En el artículo 117 he subrayado que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados. Del artículo 119 es importante destacar los dos supuestos en que la justicia será gratuita. Uno de ellos es cuando así lo disponga la ley y el otro es respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el artículo 120 tenéis que tener en cuenta que las actuaciones judiciales serán públicas, que el procedimiento será predominantemente oral y que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciará en audiencia pública. Del Consejo General del Poder Judicial todo es muy importante, pero hay que tener en cuenta sobre todo que se renovará en su totalidad cada 5 años y sobre todo debéis tener muy en cuenta cómo está integrado. He dejado en negrita cómo está integrado el presidente. Del artículo 123 es importante destacar que el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El artículo 124 hemos visto anteriormente que está dedicado al Ministerio Fiscal y, como veis, todo está subrayado en negrita porque es un artículo muy importante. Y el artículo 125 también lo tenéis subrayado en negrita porque también suelen ser preguntas de examen. Continuamos con el cuarto epígrafe de este tema dedicado al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se encuentra regulado en su propia Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril y en el artículo 54 de la Constitución Española. Las características del Defensor del Pueblo son las siguientes. Es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por ellas. No estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. Y podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Podrá ser elegido defensor del pueblo cualquier español que sea mayor de edad
y que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos tanto civiles como políticos. Será elegido el defensor del pueblo por las Cortes Generales para un periodo de 5 años, y el procedimiento de elección es el siguiente. El presidente del Congreso y del Senado se reunirán para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. Se designará en las Cortes Generales una comisión mixta, Congreso-Senado, que estará encargada de relacionarse con el defensor del pueblo y de informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. Una vez propuesto el candidato o candidatos, se convocará en el término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Si no se alcanzan dichas mayorías, se procederá a formular sucesivas propuestas, en una nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes. Si se consigue la mayoría de los 3/5 en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Una vez designado el defensor del pueblo, los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del mismo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente y prestará juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Su cese se producirá por alguna de las siguientes causas: por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o por incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo y por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. La vacante en el cargo en los casos de muerte, renuncia o expiración del plazo del mandato será declarada por el presidente del Congreso. En los demás casos, se decidirá por mayoría de las 3/5 partes de los componentes de cada Cámara. Se hará mediante debate y previa audiencia del interesado. Una vez producida la vacante, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo defensor del pueblo en el plazo no superior a un mes. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del defensor del pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente, en su propio orden, los adjuntos al defensor del pueblo. El cargo del defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad, ya sea profesional, liberal, mercantil o laboral. El defensor del pueblo deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad fuera sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiera producido. El defensor del pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones y le sustituyen por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.
El defensor del pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las cámaras en la forma que determine su reglamento. El nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Podrá ser adjunto cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Los adjuntos estarán sujetos a las mismas prerrogativas e incompatibilidades que el defensor del pueblo. El procedimiento de investigación que lleva a cabo el defensor del pueblo se podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte. Podrá dirigirse al defensor del pueblo toda persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo. También se pueden dirigir al defensor del pueblo los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación o las relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas, así como la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. En estos tres casos podrán solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o para el esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas que afecten a un ciudadano o a grupos de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. No podrán presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Las quejas ante el Defensor del Pueblo se presentarán firmadas por el interesado con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Las actuaciones ante el Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado. No será preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador y de toda queja se acusará recibo. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formule, que tramitará o rechazará. Si las rechaza, lo hará en escrito motivado y podrá informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción. Rechazará las quejas que sean anónimas, las que adviertan ellas mala fe, las que no tengan ningún tipo de fundamento, las que reflejen inexistencia de pretensión y aquellas otras cuya tramitación produzca un perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso. Una vez admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. Dará cuenta del contenido de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente, y dicho organismo o dependencia remitirá un informe escrito en el plazo máximo de 15 días ampliable. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo, su adjunto o la persona en quien él delegue podrán personarse en cualquier centro de la Administración Pública para comprobar cuantos datos fueran necesarios, para hacer las entrevistas personales que sean oportunas o para proceder al estudio de los expedientes y la documentación que sea necesaria. Y no se le puede negar el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio que sea objeto de la investigación. Cuando la queja que se vaya a investigar afecte a la conducta de las personas que estén al servicio de la Administración en relación con la función que desempeña, el Defensor del Pueblo tiene que dar cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u organismo de quien aquel dependa. El afectado responderá por escrito y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportuno. Lo hará en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a 10 días, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte
por la mitad del concedido. El defensor comprobará la veracidad de los documentos. Puede ocurrir que el superior jerárquico o el organismo prohíba al funcionario, a sus órdenes o servicios, responder a la requisitoria del defensor del pueblo o entrevistarse con él. En ese caso, deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado y dirigido al funcionario y al propio defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico. El defensor del pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos que estén clasificados como secretos. En este caso, la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Si el defensor del pueblo considera que un documento declarado secreto y que no se ha remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado. El defensor del pueblo no puede modificar o anular los actos y resoluciones de las administraciones públicas, pero sí puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquello. Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, y podrá formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Una vez formuladas las recomendaciones, puede ocurrir que no se adopte una medida adecuada por la autoridad administrativa afectada, o bien puede ocurrir que la autoridad administrativa no informe al defensor del pueblo de las razones que estime para no adoptarla. En estos casos, el defensor del pueblo puede poner en conocimiento del ministro del departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la administración afectada los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud. Una vez realizada la investigación, el defensor del pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la administración o funcionario implicado. Informará también al parlamentario o comisión competente que lo hubiese solicitado de los resultados alcanzados. Y también podrá informar a la autoridad, al funcionario o a la dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado. El defensor del pueblo dará cuenta a las Cortes Generales de la gestión realizada anualmente. El informe se presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en un periodo ordinario de sesiones. Podrá presentar un informe extraordinario cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconseje. Lo dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras si éstas no se encuentran reunidas. Y los informes anuales, y en su caso lo extraordinario, serán publicados. En ese informe dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, y de las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. No constarán datos personales en ese informe que permitan la pública identificación de lo interesado en el procedimiento investigador. Se contiene un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el defensor del pueblo ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura.
Por último, debemos tener en cuenta que las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como personal al servicio de las Cortes. En los casos de funcionarios que provienen de la Administración Pública, se les reservará la plaza y destino que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del Defensor del Pueblo, y se les computará a todos los efectos el tiempo transcurrido en esta situación. Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo designado por las Cortes. Y por último, llegamos al último epígrafe de este tema, que se refiere al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está regulado en la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las características de dicho tribunal son las siguientes. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Depende directamente de las Cortes Generales y puede dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización y sobre el estatuto de su personal y servicios dentro del ámbito de la presente ley y de la de ordenación de su funcionamiento. Los reglamentos deberán ser aprobados por el Pleno y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente. Ejercerá sus funciones con plena independencia y con sometimiento al ordenamiento jurídico. Elaborará su propio presupuesto, que se integrará en los generales del Estado en una sección independiente y será aprobado por las Cortes Generales. Los conflictos que se susciten sobre las competencias o sobre las atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal Constitucional. Son órganos del Tribunal de Cuentas el presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la sección de fiscalización, la sección de enjuiciamiento, los consejeros de cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. Vamos a desarrollar cada uno de estos órganos y vamos a comenzar con el presidente, que es nombrado entre los miembros del Tribunal de Cuentas por el Rey. Lo propone el mismo tribunal en pleno por un periodo de 3 años. Y puede delegar en el secretario general el ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de personal y como órgano de contratación que no requiera previa autorización o conocimiento del Pleno o de la Comisión de Gobierno. No podrá ser removido de sus cargos sino por agotamiento de su mandato, por renuncia aceptada por las Cortes Generales, por incapacidad, por incompatibilidad y por incumplimiento grave de los deberes de su cargo. Los consejeros de cuentas son 12 y serán designados por las Cortes Generales, 6 por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado, mediante una votación por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras y por un periodo de 9 años. Serán designados entre censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios públicos que pertenecen a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles, todos ellos de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, y serán independientes e inamovibles. No podrán ser designados consejeros de cuentas quienes en los 2 años anteriores hubieran estado comprendidos en alguno de los supuestos que se indican en los apartados siguientes. Las autoridades o funcionarios que tengan a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público,
Los presidentes, directores y miembros de los consejos de administración de los organismos autónomos y sociedades integrados en el sector público. Los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores públicos. Los perceptores de las subvenciones con cargo a fondos públicos y cualquiera otra persona que tenga la condición de cuenta andante ante el Tribunal de Cuentas. No podrán ser removidos de sus cargos sino por agotamiento de su mandato, por renuncia aceptada por las Cortes Generales, por incapacidad, incompatibilidad y por incumplimiento grave de los deberes de su cargo. El Pleno estará integrado por los 12 consejeros de cuentas y uno de los cuales será el presidente, y además estará integrado por el fiscal. El quórum para la válida constitución del Pleno será de 2/3 de sus componentes, y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes. En cuanto a la Comisión de Gobierno, quedará constituida por el presidente y por los consejeros de cuentas presidentes de sección. La sección de fiscalización estará integrada por su presidente, que será designado por el Tribunal, entre los consejeros de cuentas a propuesta del Pleno, por los consejeros que tengan a su cargo los departamentos sectoriales y territoriales. Se organizará en departamentos sectoriales y territoriales, al frente de cada uno de los cuales estará un consejero de cuentas. Las funciones de dicha sección es la verificación de la contabilidad de las entidades del sector público y el examen y comprobación de las cuentas que han de someterse a la fiscalización del tribunal. El fiscal del tribunal designará los abogados fiscales adscritos al departamento y los presidentes de las secciones serán designados por el tribunal entre los consejeros de cuentas a propuesta del Pleno. Está también dentro del Tribunal de Cuentas la sección de enjuiciamiento, que estará integrada por su presidente, que será designado por el tribunal entre los consejeros de cuentas a propuesta del Pleno, y estará integrada también por los consejeros de cuentas. La sección de enjuiciamiento se organizará en salas. Cada sala estará compuesta por el presidente, que será el de la sección, y 2 consejeros, y contará además con uno o con más secretarios. Esta sección de enjuiciamiento conocerá de las apelaciones contra las resoluciones en primera instancia dictadas por los consejeros de cuentas en los juicios de cuentas, y conocerá también de los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianza. En la sección de enjuiciamiento existirá una unidad administrativa que estará dotada del personal técnico, administrativo y auxiliar necesario, y estará encargada de la tramitación y de la vigilancia de las actuaciones instructoras previas a la exigencia de responsabilidades contables en los procedimientos de reintegro por alcance. Sus funciones son preparar la memoria de las actuaciones jurisdiccionales del tribunal durante el ejercicio económico correspondiente y formular la oportuna propuesta al Pleno. Someter al Pleno las modificaciones que deba introducirse en la estructura de la sección, así como la creación de nuevas salas cuando el número de los asuntos lo aconseje, y sentar los criterios con arreglo a los cuales deba efectuarse el reparto de asuntos entre las salas y entre los consejeros de la sección de enjuiciamiento. La Fiscalía depende funcionalmente del Fiscal General del Estado y está integrada por el fiscal, que pertenecerá a la carrera fiscal y se nombrará por el Gobierno en la forma determinada en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y también estará integrada por los abogados fiscales. La Secretaría General desempeñará las funciones que conducen al adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno, en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal de Cuentas. El secretario general del Tribunal
será elegido entre funcionarios integrantes del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, integrantes del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas y pertenecientes a los cuerpos superiores de las administraciones públicas y de la Seguridad Social integrados en el Grupo A. Son funciones propias del Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. La función fiscalizadora se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, a la sostenibilidad ambiental y a la igualdad de género. El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la cuenta general del Estado dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. El Pleno, oído el fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las cámaras, con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno. El Tribunal de Cuentas fiscalizará, en particular, los contratos celebrados por la Administración del Estado y todas las demás entidades del sector público, en los casos en que así esté establecido o que considere conveniente el Tribunal. La situación y las variaciones del patrimonio del Estado y de las demás entidades del sector público y los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El informe o memoria anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes Generales comprenderá el análisis de la cuenta general del Estado y de las demás del sector público y se extenderá a la fiscalización de la gestión económica del Estado y del sector público, a la observancia de la Constitución, de las leyes reguladoras de los ingresos y gastos del sector público y, en general, de las normas que afecten a la actividad económico-financiera del mismo, al cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de las demás entidades que están sujetas al régimen presupuestario público, a la racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de eficiencia y economía, y a la ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales y de los demás planes o previsiones que rijan la actividad de las empresas públicas, así como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a fondos públicos. Los procedimientos para el ejercicio de la función fiscalizadora se impulsarán de oficio en todos sus trámites y la iniciativa corresponde al propio tribunal, a las Cortes Generales y a las asambleas legislativas u otros órganos representativos análogos que se constituyan en las comunidades autónomas. El enjuiciamiento contable se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. La jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o efectos públicos y a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión. No corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional. Las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, los hechos constitutivos de delito o falta y las cuestiones de índole civil, laboral
o de otra naturaleza encomendadas al conocimiento de los órganos del Poder Judicial. La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena, y se extenderá al conocimiento y a la decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que constituyan elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y estén con ellas relacionadas directamente. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable. Estarán legitimados para actuar ante la jurisdicción contable quienes tuvieran un interés directo en el asunto o fueran titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas serán susceptibles del recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo. Tendrán responsabilidad contable el que por acción o por omisión contraria a la ley origine el menoscabo de los caudales o efectos públicos y quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados. La responsabilidad podrá ser directa y serán responsables directos quienes hayan ejecutado, hayan forzado o hayan inducido a ejecutar o hayan cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o para impedir su persecución. La responsabilidad también puede ser solidaria y puede ser subsidiaria. Son responsables subsidiarios quienes, por negligencia o demora en el cumplimiento de obligaciones atribuidas de modo expreso por las leyes o reglamentos, hayan dado ocasión directa o indirecta a que los caudales públicos resulten menoscabados, o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del importe de las responsabilidades directas. Y la exigencia de responsabilidad subsidiaria solo procede cuando no haya podido hacerse efectiva la directa. Quedarán exentos de responsabilidad quienes actuaren en virtud de obediencia debida, siempre que hubieran advertido por escrito la imprudencia o legalidad de la correspondiente orden con las razones en que se funde. Cuando el retraso en la rendición, justificación o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones específicas, siempre que el responsable así lo haya hecho constar por escrito, y quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados en los términos en los que se establezca en la ley.